vamos a hacer dos cosas en este taller. Espero que la primera parte, que es una parte teórica, sea una parte no tan larga, porque preparé una serie de emociones para que las preparemos en conjunto, para que vayamos practicando esto inmediatamente ya. Entonces la idea es que podamos ir aplicando ese tipo de conceptos y lo hagamos de manera conjunta ya entre todas las personas que estamos acá. Ok, entonces primero, ¿qué son las narrativas? La definición más simple es que se trata de un mensaje que cala en la sociedad, ¿cierto? Es decir, se trata de ciertos discursos que existen en una determinada sociedad, que son más o menos mayoritarios y que tienen un determinado impacto en al menos dos cosas. Primero, determinan de cierta forma la conducta de ciertos individuos, ¿cierto? Es decir, cuando hay una narrativa, hay un relato, eso significa que hay una idea socialmente compartida conforme a la cual las personas se comportan. Esa es la palabra que estaba buscando. En segundo lugar, lo que puede suceder es que también generan o inducen juicios de valor. Es decir, a veces las narrativas no necesariamente impactan en conductas de la gente, pero sí que inducen juicios de valor a los que normalmente no llegarían si es que esta narrativa no existiera y cosas por el estilo, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo importante respecto de las narrativas. Entonces ahí yo puse un par de ejemplos. O sea, por ejemplo, la narrativa de que todos los hombres son iguales, ¿cierto? Eso lleva a... Noten que pasan ahí las dos cosas. Primero, cuando alguien piensa todos los hombres son iguales, eso significa que yo tiendo a hacer un juicio de valor a priori respecto de todas las personas que son hombres. Puedo decir, no, todos los hombres son infieles, todos los hombres son unos irresponsables afectivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ahí ya se induce un juicio de valor porque existe esta narrativa. Luego, ¿cómo eso impacta de nuevo en la forma en la que yo actúo? Supongamos, lógica de relaciones heterosexuales. Supongamos que yo soy una mujer y me creo la narrativa de que todos los hombres son iguales. ¿Y en qué sentido son iguales? Bueno, son todos unos infieles, son todas unas mierdas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Eso significa que cuando yo, por ejemplo, termino una relación y me enfrento a una situación donde voy a tener una relación nueva, yo voy a tomar ciertos resguardos, ¿cierto? Voy a decir, ok, es que todos los hombres son iguales, entonces como que voy a inicialmente desconfiar, ¿cierto? Eso cambia los incentivos en base a los cuales yo me relaciono con los distintos hombres, ¿cierto? Entonces noten que ahí precisamente se dan esas dos cosas. Segundo ejemplo, lo vamos a desarrollar inmediatamente. Esta es una narrativa al menos muy popular en Latinoamérica. La universidad es la mejor forma de lograr la movilidad social, ¿ya? Esto significa dos cosas. ¿Cómo se da esto en el plano de las valoraciones subjetivas que se inducen en la gente? Esto puede implicar juicios de valor, no solo respecto de la universidad, sino que juicios de valor respecto de instituciones que no son estrictamente universitarias, ¿ya? No sé si acá existen, pero por ejemplo en Chile existe la educación superior, que es la universidad, pero también existen otros tipos de educación superior, que son como los institutos técnicos profesionales, centros de formación técnica, que son carreras más cortas, que están enfocadas en cuestiones mucho más específicas, ¿cierto? Como, no sé, mecánica automotriz, o algún tipo de ingeniería random que pueda existir por ahí, ¿ya? Entonces, claro, ya no es por burlarme de los ingenieros, pero es que yo estudié Derecho, entonces como que hay una cierta tensión. Entonces, ya, les decía, dos cosas, narrativas. Impactan la conducta de la gente e impactan sus valoraciones. ¿Cómo funcionaría esto con la narrativa de las universidades? Noten que no solo se van a dar juicios de valor respecto de las universidades en específico, que en este caso lo más obvio e intuitivo es pensar la universidad es lo mejor del mundo, es una experiencia como súper gratificante porque entras en tu primer año y tienes un montón de pegas destructivas, pero también estudias, conoces gente, es como que entre comillas la mejor etapa de tu vida y cosas por el estilo, y además te va a servir para obtener un título y posicionarte y distinguirte del resto, que era lo que hablábamos ayer. Pero también puede implicar un juicio de valor negativo respecto a otras cosas, ¿cierto? Como por ejemplo un juicio de valor negativo respecto a instituciones que no son exactamente universidades, como la formación profesional. Es decir, desprestigiar la formación profesional precisamente porque no es universitaria, ¿cierto? O por ejemplo, no sé si esto existirá en otro tipo de países, pero de nuevo, en Chile cuando uno va a la preparatoria,
hay una división entre preparatoria técnica y preparatoria científico-humanista. ¿Ya? Con la preparatoria técnica tú sales con 17 o 18 años del colegio con un título técnico. Entonces cuando existe esta narrativa y yo solo me quedo con ese título técnico que obtuve en la preparatoria, probablemente voy a ser menospreciado socialmente porque existe esa narrativa. Entonces noten que no solamente se inducen juicios de valor respecto de específicamente a lo que se refiere a la narrativa, que en este caso tiene que ver con la sociedad, sino que también se pueden inducir juicios de valor respecto de otras cosas que están relacionadas, en este caso la formación técnica. ¿Ya? Entonces hay una cuestión respecto de cómo se inducen juicios de valor. Ahora, ¿cómo esto impacta en la conducta de la gente? Bueno, esto impacta de múltiples formas, ¿cierto? Probablemente lo más intuitivo es pensar que la mayoría de las personas van a querer ir a la universidad y por lo tanto van a dedicar esfuerzos más o menos significativos para lograr entrar a la universidad. Eso quiere decir que voy a dedicar esfuerzos para estudiar, para que me vaya bien en el examen de admisión, o voy a dedicar esfuerzos para averiguar si la carrera que pienso que me gusta en realidad es lo mío, y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces eso empieza a generar conductas que no existirían si es que esta narrativa no existiera. O sea, si por ejemplo la narrativa fuera, qué sé yo, la forma de lograr la movilidad social es el trabajo, eso significa que yo ya no tengo los mismos incentivos para ir a la universidad, porque pienso que yo puedo buscar un trabajo sin necesidad de ir a la universidad y ascender socialmente, ¿cierto? Entonces noten cómo allí se van dando ciertos condicionamientos en la conducta a partir de que existen distintas narrativas, ¿ya? De nuevo, cuando hablamos de narrativas estamos hablando de ideas, de discursos abstractos, como casi muchas veces de conciencia colectiva, ¿cierto? Como ideas que la gente piensa respecto de las cosas y entonces comienza a actuar en función de esas ideas, ¿ya? Entonces son cuestiones meramente discursivas que muchas veces ni siquiera tienen que tener un impacto en la realidad. Este yo creo que es un consejo muy importante, o sea, no necesariamente tienen que ser ciertas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces, cuando uno está en debate sobre narrativa, como que uno dice, va a pasar X, y te dicen, no, es que no va a pasar X, o sea, no es cierto que va a pasar X, y creen que esa refutación vota tu argumento. El punto respecto con las narrativas no se trata de lo que suceda, no se trata necesariamente de lo que suceda o no suceda en la realidad, sino que se trata de lo que las personas creen que suceda. Y eso es importante, porque por ejemplo, en todos los lugares donde hay fenómenos migratorios, me imagino que aquí en España obviamente hay un montón de migración, en Latinoamérica también hay fenómenos migratorios importantes, generalmente se suelen se suele asociar delincuencia con inmigración. Es decir, todos los inmigrantes son delincuentes, o hay más violencia ahora que tenemos inmigrantes. Por ejemplo, perdón que siempre hablé en Chile, pero lo hice. En Chile, eso está demostrado que no es así. O sea, el porcentaje, no en términos numéricos, porque obviamente hay más chilenos que inmigrantes, obvio, pero en términos proporcionales, el porcentaje de personas que delinquen en Chile son más chilenos que inmigrantes, ¿ya? Pero aún así existe una narrativa socialmente muy arraigada respecto de que los migrantes son potenciales delincuentes, ¿cierto? Entonces yo voy y tiendo a cuidarme del venezolano, tiendo a cuidarme del colombiano porque considero que son delincuentes, cuando en realidad no lo es así, cuando en realidad la persona que me roba es un compatriota, ¿ya? Entonces, lo importante con respecto a las narrativas no tiene que ver necesariamente con cómo las cosas son, sino en cómo la gente percibe que las cosas son, cómo la gente cree que son las cosas. Por lo tanto, es importante que cuando nosotros nos pongamos a mecanizar los efectos de una narrativa, expliquemos por qué la gente va a percibir las cosas de una forma. Independientemente si eso es cierto o no es cierto, el punto es explicar por qué la gente percibe las cosas de una forma. Entonces ahí los mecanismos que tenemos que usar tienen que decir relación con cuáles son los sesgos que pueden tener un determinado agente, ¿cierto? Cuáles son los intereses que tiene, cuáles son sus ideologías, cosas por el estilo, para tratar de demostrar que hay una determinada interpretación de la realidad que es probable que ese actor va a tener. No sé si me siguen. ¿Sí? ¿Hay alguna? Yo no he entendido bien eso
de los sesgos que tienen los intereses que tienen para explicar por qué hago esto, por qué es que... O sea, perdón, es que me he perdido. Ya, mira, sí, entiendo tu pregunta. Por ejemplo, ¿quién crees que es más probable? Ya, mira, vamos a asumir, no es cierto que los inmigrantes delinquen, de manera absoluta. ¿Quién crees que es más probable que se compre la narrativa de que el inmigrante es delincuente? ¿Un progresista o un nacionalista? Nacionalista. ¿Por qué? Porque Considero tiene incentivo a pensar que hay un valor intrínsecamente positivo, supongamos un nacionalista español, hay un valor intrínsecamente positivo en la hispanidad, entonces como que yo asumo que hay un factor en común, si es que hay dos personas españolas y por lo tanto, etc. Hay un sesgo, entonces tú dices, hay un porcentaje de personas que son nacionalistas que tienen un determinado sesgo pro-hispano y que por lo tanto es razonable pensar que pueden comprarse este tipo de narrativas, ¿ya? Porque ese sesgo pro-hispano, o sea, el nacionalismo en general se construye, y esto no lo digo a modo de juicio valórico, sino que a modo de constatación, se construye en oposición a otra cosa, ¿ya? O sea, es mi cultura en oposición a la cultura del resto, ¿ya? Y yo considero que mi cultura tiene un valor intrínsecamente positivo que yo quiero rescatar por sobre el resto. El nacionalismo no es necesariamente malo, pero sí que pueden haber casos en los que sí se transforme en cuestión negativa, sobre todo cuando se exacerba, ¿ya? Entonces, claro, hay un ejemplo respecto de cómo un determinado actor puede tener ciertos sesgos que lo hagan ser proclive a comprarse una narrativa. O, por ejemplo, en Chile, con todo el proceso constituyente, ¿quién es más probable que se crea la narrativa de que el proyecto de nueva constitución nos va a transformar en Venezuela? ¿Una persona pinochetista o una persona liberal? Probablemente una persona pinochetista, porque tiene un sesgo anticomunista muy fuerte, antiizquierda, de identificar que toda la izquierda es comunismo, todo comunismo es igual a Hugo Chávez y Hugo Chávez igual barbarie. Entonces, si se aprueba la nueva constitución, Chile se va a quemar y nos vamos a convertir en una dictadura gay, comunista y todo ese tipo de cosas. Claro, bolivariana. ¿Ya? Entonces, esto es importante que tengan en cuenta respecto de las narrativas, ¿ya? Obviamente las narrativas deben tener una cierta base de facticidad, por así decirlo, es decir, deben tener una cierta base en la realidad, pero lo más preponderante en una narrativa tiene que ver con las percepciones, es decir, qué es lo que la gente percibe, cómo percibe, ¿ya? Ahora, las narrativas son discursos que existen en la sociedad, relatos sociales, díganle como quieran. Pueden surgir de manera intencional, como pueden surgir de manera espontánea, ¿ya? El punto está en que cuando hay una narrativa intencional, probablemente hay alguien que tenga un determinado poder de control respecto de esa narrativa. No necesariamente un control total, pero sí un grado de control importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el emisor del mensaje, ¿ya? Si lo ponemos en esta lógica como de lingüística, lenguaje, comunicación, lo que sea, hay un emisor y un receptor y hay un mensaje que los vincula, ¿ya? Cuando hay una narrativa intencional, el emisor del mensaje tiene un determinado control respecto de cómo se emite ese mensaje y por lo tanto tiene un grado de control respecto de las narrativas, ¿ya? Ahora, si esa narrativa cala muy muy profundo, es posible que ese control se le salga de las manos, ¿cierto? Pero sí que hay un determinado grado de control en la medida que, si es que es completamente intencional, como que yo literalmente fui el que provocó que esa narrativa existiera. Por ejemplo, cuando estábamos en campaña política, la derecha intentaba poner la narrativa de que Boric no tenía un compromiso con los derechos humanos y que era un chavista, ¿cierto? Entonces esa narrativa empezó a calar. ¿Qué tuvo que hacer Boric? Tuvo que salir a decir en todos los lugares donde iba a los debates, decir, yo condeno las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, condeno las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y las condeno en cualquier parte del mundo, no soy chavista, ¿ya? Pero había una digamos, una narrativa intencional de tratar de pintarlo de una forma, ¿ya? Y esto es como muy gráfico, por ejemplo, en campañas políticas, donde uno de hecho quiere forzar ciertas narrativas, ¿cierto?
Y por eso es importante tener esto en cuenta, ¿sí? ¿Cómo podrías, digamos, estratégicamente en el debate, ponderar el hecho de que fuera o no fuera intencionada, realmente se hiciera o no se hiciera? Si te pongo un ejemplo, imagínate que Walt Disney, cuando Disney hace la narrativa de que las mujeres tienen que casarse tipo cuando tengan X años por todas las historias de princesas y demás, a lo mejor no era su intención principal el hacer que las mujeres pensaran eso en primera instancia o las niñas pensaran eso, pero al final es algo que tenemos inculcado, es una narrativa que la hemos implementado. ¿Hasta qué punto, digamos, tú puedes ponderar o cómo crees que estratégicamente ponderarías ambas cosas? Yo creo que el punto ahí es preguntarte si, dada la explicación que me acabas de dar, si es relevante que Walt Disney haya tenido intención o no de crear esa narrativa. Si lo importante es que se generó esa narrativa independientemente de que haya sido intencional. Yo creo que puede quedar un poco más claro con lo que vamos a hablar ahora, pero también pueden ser narrativas espontáneas, ¿cierto? Es decir, una narrativa que simplemente surge, ya no sabemos cómo, pero surge una determinada narrativa, ¿ya? Y que puede ver con determinados fenómenos sociales, ¿ya? El punto está en pensar como estratégicamente, ¿aporta en algo a mi caso que probar la intencionalidad de Walt Disney de crear esa narrativa? ¿O en realidad lo que me importa es que simplemente esa narrativa existe por lo que hizo y hay alguien que está sacando provecho de ella? Y ese es el punto. Cuando las narrativas surgen de manera espontánea, lo que tenemos que preguntarnos es ¿quién se ve beneficiado con esta narrativa? ¿Quién saca provecho de esta narrativa? ¿Ya? Porque, por ejemplo, en Chile ahora actualmente se está empezando a dar una narrativa de inseguridad muy grande, ¿ya? Chile es literalmente el país en Latinoamérica que tiene menos índices de delincuencia, pero al mismo tiempo tiene mayores índices de victimización. Victimización se refiere a tener mayores índices de sensación como de que voy a ser víctima de un delito, ¿ya? Sensación de que es peligroso, ¿ya? Entonces el punto es, noten que de hecho el punto es, esa narrativa se genera porque empezaron a haber más noticieros que hablaban de delitos y de distintos tipos de delitos, entonces empezó a generar una narrativa de que hay inseguridad. Fue espontánea, vamos a decir que sí, que fue espontánea, porque, entonces, ya, eso porque no, ya, fue una narrativa espontánea. El punto es, ¿quién puede sacar provecho de esa narrativa? Bueno, probablemente, ahora que hay un gobierno de izquierda, probablemente la derecha. ¿Por qué? Porque el gobierno, y si hubiera estado la derecha, el que hubiera sacado provecho de esa narrativa hubiera sido la izquierda. ¿Por qué? Porque quien esté en el gobierno tiene el deber primario de cuidar la seguridad del país, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para eso existen los estados, ¿cierto? Los estados monopolizan el uso de la fuerza, nosotros entregamos una parte de nuestra libertad a cambio de ganar seguridad que es proveída por el estado que monopoliza el uso de la fuerza para ocuparlo de manera focalizada y proporcional. Así funciona teóricamente. Entonces, quien está gobernando tiene que hacerse cargo del fenómeno de la delincuencia. Por lo tanto, si se genera una narrativa de peligrosidad, probablemente el opositor va a ser quien saca provecho de esa narrativa y la va a utilizar a su favor, ¿ya? Independientemente si es que el opositor crea o no crea esa narrativa. El punto es que tiene una oportunidad de sacar provecho, ¿ya? Y eso es importante también de tener en cuenta en las narrativas. Generalmente la conclusión de esto es que pueden existir ciertos grados de control respecto de la narrativa, ¿ya? Dependiendo de cuál sea la agencia de esa persona. O sea, supongamos que los medios de comunicación tienen un grado de agencia importante para controlar distintas narrativas. O sea, si los medios de comunicación se coluden para decir que Chile es un país inseguro, eso probablemente va a terminar calando, porque vas a tener los diarios sacando titulares de hubieron 2 asesinatos en Chile anoche, hubieron tanta cantidad de asaltos, y luego van a salir los noticieros a cubrir esos asaltos o cosas por el estilo, o va a salir un periodista en un programa de la tarde y decirle a la gente, oiga, ¿por qué cree que está insegura? Y es como, eso obviamente es como, ¿por qué cree que en Chile aumentó la delincuencia? Es una pregunta claramente tendenciosa.
¿ya? Entonces, noten que hay ciertos agentes que tienen control sobre la narrativa. Probablemente los estados también tienen control sobre determinadas narrativas, ¿cierto? Porque, no sé, tienen los recursos del estado, quizás no necesariamente tienen medios estatales, o quizás sí, quizás tengan canales de televisión, quizás tengan diarios, quizás tengan radios, pero sí que tienen redes sociales, pueden pagar publicidad, o tienen la capacidad de desplegarse territorialmente en los distintos lugares del país como para entregar determinados mensajes, ¿cierto? Se asume además que los gobiernos tienen un cierto control respecto de la agenda política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los estados también pueden tener control respecto de las narrativas, ¿cierto? Probablemente empresarios también tengan control respecto de las narrativas en la medida que pueden ser dueños de medios de comunicación o pueden ser personas influyentes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero por ejemplo, un lugar donde se dan narrativas de manera muy espontánea y donde personas con menos capacidad de agencia como Estado, gobierno, empresarios, es decir, me refiero a personas que no tengan esa cantidad absurdísima de recursos para controlar narrativas, hay un lugar donde no se requiere tanto eso, y que son las redes sociales, ¿cierto? O sea, basta que haya alguna persona que sea muy buena para crear bots, por ejemplo, y puede generar ciertas narrativas a través de redes sociales, ¿cierto? Y esto se va expandiendo constantemente y se genera como un efecto bola de nieve, ¿ya? Entonces muchas veces hay personas con un nivel de agencia comparativamente menor a un Estado o a un medio de comunicación tradicional, como podría ser un canal de televisión, sí que tienen cierta agencia, al menos para crear una narrativa. Ya después probablemente se les sale de las manos, ¿cierto? Porque así funcionan un poco las redes sociales, ¿cierto? Y esto tiene que ver, por ejemplo, o sea, esto se conecta, a mi parecer, claramente con todo el tema de las fake news, ¿cierto? O sea, todo el fenómeno de las fake news es relevante para efectos de las narrativas, ¿cierto? Porque de hecho implica crear ciertas narrativas falsas que ataquen a ciertos grupos en particular, o no sé, crear fake news sobre el gobierno, si es que yo soy opositor, o si es que soy una persona ultraconservadora, generar fake news respecto de grupos como, no sé, minorías étnicas, inmigrantes, comunidad LGBT, etc. ¿Ya? Entonces, ese es un fenómeno que se relaciona mucho con esto. Ya. Voy a ir un poco más rápido porque quiero que hagamos los ejercicios prácticos. Ya. Hay 4 preguntas que yo creo que uno debe hacerse para abordar estas nociones. Esto le va a servir tanto para el prep time, pero también les va a servir para preparar sus casos. Son cosas que van directamente de la mano. Primero, ¿hay alguien que controle la narrativa? Que era precisamente lo que les estaba hablando, ¿ya? ¿Por qué es importante preguntarse quién controla la narrativa y cómo la controla? Porque eso nos permite determinar el grado de alcance que pueda tener una narrativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hay un emisor claro que se adjudica la narrativa, ¿cierto? Esa narrativa va a depender mucho de, por ejemplo, cuál es la reputación de ese sujeto, cuál es su credibilidad frente a la población, si es que tiene, por ejemplo, herramientas para hacer crecer esa narrativa, me refiero a si tiene recursos, si tiene influencia en los medios de comunicación, o si es que solo tiene acceso a redes sociales, etc. Esto nos permite ya ir dimensionando cuál es el posible alcance que pueda tener esa narrativa, ¿ya? ¿Siempre va a haber alguien que controle la narrativa? ¿Cómo? ¿Siempre va a haber alguien que controle la narrativa? No, justo lo que estaba diciendo antes, como que puede haber alguien que, por ejemplo, crea una narrativa y se le sale de las manos, ya perdí el control de esa narrativa. Puede haber alguien que vea que existe una narrativa que está como ahí surgiendo y la potencie y tienda a agrandarla, etc. No siempre va a haber alguien que tenga control, o sea, alguien que tenga control total respecto a la narrativa es difícil, pero el punto es preguntarse por cuáles son los grados de control que existen respecto de eso, y eso te permite ir pensando en cuál va a ser el alcance de esa narrativa, ¿ya? Y por eso creo que es importante ya preguntarse por cuáles, si es que logramos identificar que hay alguien que tiene la capacidad de controlar esa narrativa o de, digamos, maximizarla, o si hay alguien que tiene la capacidad de sacar provecho de esa narrativa y verse beneficiado por ella, tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál es la credibilidad de esta persona? ¿Ya? O sea, voy a dar un ejemplo para que se vea más claro.
narrativa de la inseguridad, ¿ya? Existe de manera espontánea. Supongamos que yo soy un político no voy a decir de qué lado del espectro político, pero que le interesa llevar una agenda importante respecto de seguridad, ¿ya? Entonces el punto es que a mí me interesa, para hacer que esa agenda de seguridad sea importante, me interesa decir, hay un problema grave de inseguridad, ¿cierto? Esto funciona como los framings en debate, ¿cierto? O sea, si yo quiero, me toca defender una moción en un debate, y mi caso tiene que ver con, voy a aumentar los niveles de seguridad ciudadana, voy a aumentar el contingente policial, voy a aumentar los mecanismos de vigilancia, etcétera, etcétera, para tener una mejor situación de seguridad. ¿Qué framing necesito para que ese caso sea importante? Necesito hacer un framing que diga que hay problemas graves de inseguridad que este tipo de cuestiones vienen a solucionar. Que no solo son problemas graves, sino que son problemas como inmediatos, ¿cierto? Porque siempre está el típico discurso de la izquierda de que la delincuencia se da por factores sociales y por la desigualdad, como si solamente las personas pobres fuéramos delincuentes, pero bueno, ahí está. Y por lo tanto tiene menos incentivos a, no sé, aumentar las facultades de la policía, aumentar el contingente policial, poner más cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque es que la privacidad, porque es que los policías pueden ser arbitrarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si yo soy un político que quiere impulsar una agenda fuerte de seguridad, porque de esa forma me quiero posicionar como político, yo voy a tratar de sacar provecho respecto a una narrativa de inseguridad y por lo tanto tengo incentivos a amplificar esa narrativa, ¿cierto? A compartir constantemente cualquier noticia que tenga que ver, un asesinato, un robo, asaltaron un camión blindado de que transportaba dinero, robaron un banco. Yo voy a estar constantemente retuiteando ese tipo de cuestiones y voy a mandar a todo mi ejército de bots a que haga exactamente lo mismo. Ya hay una narrativa que surge de manera espontánea respecto de la cual yo estoy intentando tomar control. El punto es, en ese caso, ¿cuál es el grado de credibilidad que tengo yo como político para impulsar una agenda de seguridad? Y eso me permite determinar básicamente cuál va a ser el impacto que tenga mi acción respecto de esa narrativa. ¿Ya? O sea, eso va a determinar qué tanto voy a tener la capacidad de amplificar esa narrativa. Ya probablemente, si es que soy un agente poco creíble, tengo pocas posibilidades de que esa narrativa se amplifique. Por lo tanto, el delta de mi argumento va a ser menor, ¿ya? Y por lo tanto no va a ser como considerable, ¿ya? Entonces, esto sirve, digamos, como para ir pensando en argumentos, para ir pensando en cómo preparo el caso, y también sirve luego para precisamente la preparación del caso en sí mismo. Segundo punto, y este sí que es muy importante. ¿Por qué medios se difunden las narrativas? Ya las narrativas se pueden difundir por muchos tipos de medios, ¿cierto? Acá nos hablaban recién de una narrativa que se difundía a través de películas, a través de series de Netflix, a través de redes sociales, o se pueden difundir a través del arte, ¿cierto? Como por ejemplo, el reggaetón tiene podríamos decir que difunde ciertas narrativas que pueden ser más o menos problemáticos respecto de la delincuencia, respecto de las mujeres, cosas por el estilo. Hay una narrativa que se difunde a través del arte, pero también pueden ser narrativas que se difunden a través de medios de comunicación más serios, a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, etc. ¿Sí? La narrativa de todos los hombres son iguales, ¿a través de qué medio se difunde? Yo diría que en ese caso es como, claro, boca a boca, es como una cuestión, y es súper espontánea, ya, es como, no sé, como hay personas hablando y dicen, oye, todos los hombres son iguales, y es como, sí, amiga, sí, es verdad, yo te entiendo, todos son iguales, a mí también me pasó, no, qué cerdo, ya, y como que así se van, y tú lo hablas después con tu mamá y dices, sí, no, tu papá era igual de cerdo, y después lo hablas con tu abuela y te dice, no, tu abuelo era peor, y no sé qué. Entonces son cuestiones que se van como difundiendo espontáneamente a través del boca a boca, y como que en ese caso yo creo que una respuesta competente a tu pregunta sería decir, no hay un solo medio por el cual se difunde esa narrativa, sino que se difunden a través de múltiples medios, y que eso también es súper importante. O sea, pueden haber narrativas que se difundan por películas y por medios de comunicaciones serios, ¿ya? El punto es identificar este tipo de medios por los cuales se pueden difundir las narrativas. Puede eventualmente ser importante para varias cosas. ¿Por qué es importante? Es importante
Porque primero te ayuda a determinar qué tan convincente puede ser una narrativa, ¿ya? Y en segundo lugar, te puede ayudar a determinar cuál es el actor hacia el cual va a ser dirigida esa narrativa, o mejor dicho, cuál va a ser el receptor del mensaje, ¿ya? Por ejemplo, a través de películas, yo diría que no es tan simple generar narrativas complejas, así como que muy complejas respecto a un fenómeno, ¿ya? Pero sí que es posible generar narrativas o entregar ideas de manera muy simple, ¿ya? Porque, mira, yo creo que esto les puede servir mucho si es que les llega a salir una moción de narrativa en alguna ronda de algún torneo, ya sea CMV. Una horita. Menos media O hora. sea, piensen por ejemplo en la capacidad. A ver, ¿cuál es la ventaja de una película respecto de un periódico para implantar una narrativa? La ventaja tiene que ver con que la película es un medio mucho más lúdico, que por lo tanto es más fácil meter una idea en alguien que sea fácilmente comprensible y que ni siquiera se esté dando cuenta de que está recepcionando ese mensaje y que lo está internalizando. El diario o el periódico tiene, digamos, un nivel de sofisticación mayor, apunta a un público distinto y por lo tanto no tiene este componente de ser lúdico, pero sí que tiene precisamente por no tener ese componente lúdico y tener un componente más serio en comparación a la película, sí que puede servir para difundir narrativas más complejas, ¿cierto? Entonces ahí por eso es importante determinar el medio por el cual se pueda difundir esta narrativa para determinar, digamos, cuál es el grado de convencimiento que puede generar, ya en función de cuál es el mensaje que quiero dar y cuál es el medio por el cual quiero dar ese mensaje, ¿ya? Pero en segundo lugar, como les decía, también me ayuda a determinar cuál es el público objetivo de esa narrativa. O sea, por ejemplo, cuando hay debates como que tienen que ver con cuál es el rol de las películas, o sea, como no sé, como todo el tema respecto, no sé, la película de Buzz Lightyear. Aquí le dicen Buzz Lightyear, ¿cierto? Sí. Ya, menos mal. Ya. Pero por ejemplo, no sé, si hay una narrativa que se difunda a través de series de Netflix, a través de anime o a través de películas y cosas por el estilo, es posible que digamos, ok, esta narrativa puede tener un alcance importante respecto de niños, o puede tener un alcance importante respecto a adolescentes, o puede tener un alcance importante respecto de personas adultas que ven determinados tipos de películas. O sea, pero yo dudo que personas muy adultas como sus padres vean películas como Los Minions, por ejemplo. ¿Ya? Te sorprenderías, ¿eh? ¿Ya? Pero- Bueno, la ven con sus hijos, pero como que no la toman en cuenta, no sé qué, ya, pero sí que, ya, para hacer un ejemplo más comparativo, entonces, ya que todos sus papás les gustan ver películas de Los Minions. Yo creo No sé, yo creo que no creo que un niño de 12 años vea Inception o El Origen de Christopher Nolan, ¿ya? No creo que un niño de 12 años vea la trilogía de Batman de Nolan. No creo que un niño de 10 años vea La Isla Siniestra, ¿ya? Cosas por el estilo, ¿ya? Entonces uno puede decir, este medio tiene un determinado perfil porque está dirigido a ciertas personas, por lo tanto ese es el público al que va a llegar esta narrativa si es que se difunde a través de este medio, ¿sí? Digo que aunque los padres vean la película, no está destinado a ellos y tampoco les llega de la misma manera, porque lo piensan de otra manera. Igual que si un niño ve una película de público adulto, no les va a llegar. Justo, o sea, quizás los padres, no sé, ya, vamos a poner el ejemplo de Buzz Lightyear. Como quizás si yo soy un padre como más conservador, yo veo la película de Buzz Lightyear que me trata de entregar un mensaje como a favor de la comunidad LGBT, pero yo tengo un nivel de pensamiento crítico y de sesgos, ambas cosas distintas, pensamiento crítico y sesgos, que me hacen reflexionar más en torno al mensaje y por lo tanto si yo soy un padre conservador, eventualmente no me voy a comprar ese mensaje por más que lo esté recibiendo a través de la película. Pero el niño no tiene ni las mismas herramientas de pensamiento crítico necesariamente, pero con toda seguridad tampoco tiene el mismo nivel de sesgo, ¿ya? Por lo tanto, también es importante ahí determinar cuál es el receptor, o sea, como cuáles son las características especiales del receptor. Pero eso respecto del ejemplo de los padres.
Entonces eso, es importante entonces preguntarse por dónde se difunden las narrativas para pensar a qué tipo de actores va a llegar, y eso me abre líneas de extensión o me abre líneas en cámaras altas para matizar mi caso, ¿ya? Porque cuando estamos debatiendo narrativas, recuerden, como las narrativas son relatos socialmente aceptados, más o menos mayoritarios, ¿ya? Eso significa que va a llegar a una multiplicidad de actores. Por lo tanto, cuando ustedes tienen un debate de narrativas, ustedes quieren hacer un análisis de actores que sea realmente matizado, ¿cierto? Es decir, esta narrativa impacta así respecto a la población adulta, esta narrativa impacta así respecto a los adolescentes, y esta narrativa impacta así respecto a los niños, por ejemplo, ¿ya? Entonces, preguntarse cuál es el medio por el cual se difunden estas narrativas puede ser importante para eso. Creo que queda suficientemente claro, ¿no? Sí, porque me parece que incluso fue un poco redundante. Ya. Tercera pregunta. ¿A quiénes llega la narrativa? ¿Ya? Aquí tres cosas. Dependiendo del fraseo de la emoción, el destinatario del mensaje va a estar más o menos identificado, ¿ya? Spoiler, hay una de las emociones que vamos a trabajar que habla de una narrativa en religiones monoteístas, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí tenemos un emisor más o menos definido, que tiene que ver con personas que adscriben a religiones monoteístas. Por lo tanto, todas las personas que no tengan religión, o que sean agnósticas, o que adscriban a una religión politeísta, no van a entrar dentro del debate, sino que yo ya tengo un actor o un receptor de la narrativa medianamente definido, ¿ya? Entonces, el fraseo de la emoción puede darme ciertas luces, pero si por ejemplo me sale una emoción que dice esta casa celebra la narrativa de que todos los hombres son iguales, no hay un actor necesariamente definido, ¿ya? No hay un receptor necesariamente definido por el fraseo de la emoción, sino que ahí entra su capacidad de análisis, ¿cierto? Muy probablemente ustedes dirán, bueno, aquí un receptor importante son las mujeres, ¿cierto? O los hombres homosexuales, ¿cierto? También que pueden ser víctimas de otros hombres que sean unos cerdos, ¿cierto? Entonces, efectivamente sí. ¿Ya? Ahora, importante. Siempre hay ciertos actores genéricos que pueden verse afectados por la narrativa. Yo les hablaba de el estado de las empresas como agentes que podían tener control respecto de las narrativas, pero también puede ser al revés. También pueden ser estados, pueden ser de hecho los receptores de esa narrativa y que se vean incluso casi que obligados a actuar de una determinada forma. Voy a profundizar en el ejemplo de las empresas. El paradigma de productividad del siglo XX era producir hasta que duela y no me importa nada el medio ambiente, ¿cierto? Pero hoy día hay muchas más preocupaciones respecto del medio ambiente, y esto significa que aparezcan empresas B, por ejemplo, las empresas verdes, o empresas que trabajen con comercio justo, ya, porque también hay narrativas como progresistas de no apropiación cultural. No sé si alguien conoce The Body Shop, por ejemplo, sí. Que es esta marca como de productos del skin y de cosas así, ya. Por ejemplo, The Body Shop trabaja con comercio justo y lo ocupa como una herramienta publicitaria. O sea, de hecho, hay un componente de los trabajadores de The Body Shop que si ustedes van y se compran un producto para el skincare, así como un tónico para balancear el pH, una mascarilla, cosas así, en The Body Shop en particular, como que se consideran como ciertos activistas. De hecho, para los trabajadores de The Body Shop tienen como un manual de activismo que tiene todo un rollo, o con respecto al maquillaje, por ejemplo, ¿cierto? Hoy día todas las empresas de maquillaje quieren certificarse como cruelty free, ¿cierto? Porque hay una narrativa a favor de los animales, ¿cierto? Entonces, claro, todos ustedes o hombres también ocupan maquillaje cruelty free porque, oh, qué lindo los animalitos, y después igual van y se comen una hamburguesa del McDonald's, pero de todas formas hay una narrativa que impacta en el comportamiento de las empresas, ¿cierto? O sea, hoy día hay empresas que tienen mayor preocupación por los animales, o empresas que tienen mayor preocupación por el medio
medio ambiente, quieren incluso lograr ciertas certificaciones importantes porque sienten que eso les da un estatus a nivel publicitario para posicionarse de una determinada forma, ¿cierto? O sea, el hecho de que, no sé, Urban Decay o Jeffree Star sean cruelty free suma a su popularidad, ¿cierto? Como empresa de maquillaje, más allá de que sean dos marcas muy buenas, ¿cierto? Pero dice, oye, no solo soy una marca muy buena, sino que también soy cruelty free. Entonces prefiere Urban Decay antes que MAC, porque ambas son buenas, pero Urban Decay es cruelty free, pero MAC no es cruelty free, ¿cierto? Entonces, noten que ahí hay un ejemplo respecto de cómo hay ciertas narrativas que permean respecto de los agentes que son poderosos, ¿cierto? O lo mismo respecto de los estados, ¿cierto? El mismo proceso constitucional, como en Chile, como hay una narrativa de que todo el periodo después de la dictadura, incluso a pesar de haber eliminado la pobreza, valía nada, entonces como que hay que hacerse cargo de ciertas políticas sociales, etcétera, etcétera, como que eso permea respecto del Estado, cambia sus incentivos para actuar, porque se generan narrativas de todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora es negativo, por lo tanto hay que tomar un rumbo distinto y ese rumbo distinto tiene que ir en una determinada dirección, ¿ya? Por lo tanto, estos agentes genéricos, empresas, estados, se pueden ver afectados por las narrativas cuando estas narrativas son muy grandes, ¿cierto? Y ese es, por ejemplo, el poder de las redes sociales, ¿cierto? Muchas veces las redes sociales logran como destituir ministros, destituir presidentes, cosas por el estilo, amplificar los conflictos, ¿ya? Twitter es muy buena para ese tipo de cuestiones, ¿ya? Ahora, también es importante lo que les decía, tener un análisis específico de los actores involucrados, ¿cierto? Porque las narrativas no afectan de la misma forma a todos los actores, ¿cierto? Entonces piensen, por ejemplo, en una narrativa que hable respecto de la valoración de las labores de cuidado, ¿cierto? Ustedes sabrán que las labores de cuidado de los familiares, de los enfermos en general son asociadas a las mujeres, ¿cierto? Pero al mismo tiempo son labores que no son remuneradas y que no tienen una valoración social como quizás deberían tener, ¿cierto? Bueno, esa narrativa de valoración de las labores de cuidado probablemente no va a permear de la misma forma en Europa que en Latinoamérica, ¿cierto? Porque existen incentivos distintos, porque probablemente haya una porción no sé, como hayan distintas herramientas que te permitan como comprender la narrativa de formas distintas, ¿ya? Entonces o porque no afecta de la misma forma a las mujeres de Europa que a las mujeres de Latinoamérica, porque no sé, voy a hacer una suposición súper injusta, ya voy a suponer que las mujeres de Europa tienen como dinero para pagarle a alguien que cuide a los enfermos de la familia y por lo tanto se pueden desprender de eso, ¿ya? En cambio las mujeres de Latinoamérica quizás no, ¿ya? Yo sé que eso puede ser una suposición como quizás súper injusta, pero a veces esas caricaturas sirven para graficar lo que quiero decir, ¿ya? Entonces eso, es importante tener un análisis matizado respecto de los actores, de cómo funcionan los distintos, sobre todo los receptores de las narrativas, cuáles son los distintos receptores, cuáles son sus distintos incentivos y por lo tanto de qué forma podrían actuar. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que yo he notado en este torneo es que muchas veces los equipos dan análisis de impactos muy poco matizados, como, no sé, los países se van a salir de la Unión Europea, o no sé, en el tema de los artistas, como va a haber una reacción violenta en contra de las minorías, ¿ya? El punto está en que esos son análisis poco matizados, es decir, son afirmaciones muy absolutas que requieren cargas de prueba mayor y por lo tanto yo como juez voy a tener una exigencia mayor respecto a esas afirmaciones porque son impactos muy grandes. Mientras más grande es el impacto, más análisis de probabilidad tengo que hacer. O sea, si mi impacto es que si es que este taller no termina a las 5:30, van a bajar los aliens y van a destruir España, yo tengo que dar un análisis, es un impacto muy importante, ¿cierto? Me implica que todos nosotros vamos a morir, todo el patrimonio va a morir, pero yo tengo que dar un análisis de probabilidad bastante exhaustivo para lograr demostrar en 7 minutos que van a bajar los aliens y voy a morir, ¿ya? Entonces el punto está en que hacer análisis matizado respecto de los actores me permite llegar a impactos más realistas, más intuitivos y por tanto más fáciles de probar, ¿ya? Eso es importante. Última pregunta.
existen otras narrativas que convivan con la narrativa de la emoción. Esto es súper importante, porque las narrativas no existen en un mundo vacío donde solo hay una narrativa, sino que existen siempre múltiples narrativas. Y narrativas que no tienen nada que ver, como por ejemplo, probablemente la narrativa de que todos los hombres son iguales, no tiene nada que ver con la narrativa de que la universidad es la mejor forma de lograr el éxito, ni con las narrativas de hay que cuidar a los animalitos y al medio ambiente, ¿cierto? Pero sí que existen ciertas narrativas, se conviven con distintas narrativas, y por lo tanto es importante porque pueden existir narrativas que mitiguen el efecto de la narrativa que yo estoy defendiendo, o pueden existir narrativas que la potencien, ¿ya? Entonces, no sé, como si hay una narrativa en contra de los inmigrantes, por ejemplo, probablemente una narrativa que la potencie puede ser una narrativa nacionalista, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, siempre salen este típico fraseo de las emociones de narrativa, es como, esta casa prefiere vivir en un mundo donde existe la narrativa A en vez de la narrativa B. El punto es que el hecho de que vivamos en un mundo con la narrativa A no implica que no exista la narrativa C, ni Y, ni X, ni Z, ni todo el resto de las letras del abecedario, sino que esa narrativa que nosotros estamos prefiriendo va a convivir con otras narrativas ya existentes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo puedo probar que una narrativa es más predominante que otra? O sea, Es que son intuitivas. claro, o sea, yo creo que, por ejemplo, hay bienes múltiples mecanismos, como por ejemplo, hay una gente que tiene control respecto de esa narrativa. O sea, voy a ponerlas. Hay una narrativa A y una narrativa B. Yo quiero probar que la narrativa A es más preponderante que la narrativa B. Por ejemplo, un mecanismo puede ser: el agente que tiene control respecto de la narrativa A es más poderoso que el agente que tiene control respecto de la narrativa B, por lo tanto la narrativa A tiene mayor potencialidad de alcance. Segundo, la narrativa A es mucho más simple y por lo tanto es más fácil de comprender en comparación a la narrativa B y por lo tanto tiene más alcance, y así. O sea, al final es imaginación, ¿ya? Pero a partir de todas las preguntas que vimos anteriormente pueden sacar mecanismos para probar ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, como hacer una comparación de los actores que controlan la narrativa, hacer una comparación a partir de los medios a través de los cuales se difunde la narrativa y tratar de demostrar la efectividad a partir de eso, hacer una comparación a partir de cuáles son los incentivos de los receptores para comprender la narrativa de una u otra forma, cuáles son sus facilidades para comprenderla de una u otra forma, y así, ¿ya? O sea, de hecho, estas 4 preguntas les pueden servir como 4 mecanismos para probar por qué una narrativa es más preponderante que la otra, ¿ya? Por ejemplo, entonces les decía, vivir en un cuando tienen emociones de mundos de preferencia, esta casa prefiere vivir en un mundo donde existe la narrativa A versus un mundo donde existe la narrativa B, eso no elimina otras narrativas. O sea, como, por ejemplo, si yo digo, esta casa prefiere vivir en un mundo donde existe la narrativa de que todos los hombres son iguales, en vez de un mundo donde existe la narrativa donde todos los hombres son aliados del feminismo, qué sé yo, ya. Eso no va a eliminar otro tipo de narrativas, como respecto de, no sé, narrativas respecto de cómo el capitalismo cosifica a las mujeres en determinados espacios, o narrativas de cómo el patriarcado genera afectaciones directas en los hombres y en su capacidad de expresar sus emociones y cosas por el estilo, ¿ya? O sea, hay un cambio específico respecto a 2 narrativas, pero existen otras narrativas relacionadas que pueden existir en ambos mundos, ¿ya? Entonces es importante tener siempre eso en cuenta. Por ejemplo, como les decía, existen otras narrativas que conviven. O sea, está la narrativa de la universidad como forma de movilidad social, pero también está la narrativa del valor intrínseco del trabajo. Entonces, esas pueden ser narrativas que se automitiguen en cierto punto. Porque yo, por ejemplo, como una persona que tiene 18 años, que salió de la preparatoria y se ve en la disyuntiva de, ok, o me pongo a trabajar o me voy a estudiar. O sea, esas narrativas en ese escenario eventualmente se pueden automitigar. Porque yo puedo decir, es que no quiero
ahorrarme 4 años, 5 años de estudio en una carrera, quiero ganar dinero al tiro, porque en el trabajo tiene un valor intrínseco, ¿cierto? Entonces ahí puede ser que esa narrativa se automitille, pero también puede darse un caso en que esas dos narrativas se potencien, porque una vez que yo soy universitario, o sea, me titulé, también voy a ser un trabajador, ¿cierto? Y por lo tanto, esa narrativa puede potenciar la narrativa de la universidad en el sentido de decir, oye, yo ya soy una persona titulada y tengo que trabajar porque existe un valor intrínseco en el trabajo. ¿Ya? Entonces pueden haber escenarios donde las narrativas se mitiguen, pueden haber escenarios donde las narrativas se potencien. ¿Podría existir el escenario donde una narrativa depende directamente de la otra? Por ejemplo, ¿se te ocurre un ejemplo? Como para poder acceder a la narrativa de trabajo tienes que tener unos estudios detrás. Puede ser, pero yo te respondería como... O ¿qué es generalizar ese link, ¿no? Sí, pero puede ser como... hay muchos trabajos para los cuales tú no requieres estudios. Entonces, puede ser que haya un grado de dependencia de esas narrativas, pero hay un grado más amplio donde esas narrativas no dependen. Al final todo depende mucho de la casuística, etcétera, y de cuáles son los mecanismos que tengas para probar eso. Ya. Aquí ya. En caso de que nuestra alta, porque nosotros seamos baja, ponga la narrativa contraria a la del gobierno, nosotros tendríamos que seguir la línea de ponderación de por qué al final esa narrativa es más importante, o explicar también por qué la narrativa de gobierno, o sea, mitigar la narrativa de gobierno y explicar también la narrativa de oposición. ¿Se te ocurre un ejemplo concreto? No. Es que de partida como hay un cierto nivel de vinculación de la baja respecto de su alma, ya porque no puede acuchillar. Entonces, si por ejemplo está en una moción de esta casa prefiere un mundo donde existe la narrativa A en vez de la narrativa B, tú estás vinculada a demostrar la narrativa A por sobre la narrativa B. Ahora, hay distintas formas en las que tú puedes extender en esos casos. Por ejemplo, alta de baja de gobierno, y alta de gobierno solo explicó por qué la narrativa B era mala. Entonces tú puedes explicar por qué la narrativa A es buena. O alta de gobierno dio razones para pensar que una es buena y otra es mala, pero no ponderó cuál es mejor que la otra. Entonces yo voy a dar una ponderación que va a resolver ese punto. ¿Ya? Entonces hay como distintas formas de extender ahí. ¿Sí? ¿Se podría también intentar demostrar que adoptando una narrativa y no otra, puede ser que esto genere nuevas narrativas que son perjudiciales? Me refiero no a unas narrativas preexistentes, sino a unas futuras. Sí, eso se puede hacer, pero eso, o sea, sí, es completamente posible, pero ahí tienes una carga de demostrar que eso efectivamente va a ser así. O sea, tienes que dar un par de razones, o 2 o 3 razones buenas para pensar que eso va a ser así, porque a diferencia de la narrativa que te impone defender la moción, que se presupone que existe, la que tú estás diciendo que se genera no se presupone que existe, por lo tanto es importante que pruebes que realmente existe, pero sí, es una estrategia válida. ¿Ese link se podría probar con un precedente? O sea, Sí. Si por ejemplo dices que en varios países, imagínate, la implementación de X reforma laboral generó un cierto tipo de... Sí, ese puede ser un mecanismo, pero yo daría más que eso, porque eso es súper respondible diciendo que eso haya pasado en un lugar así, no significa que vaya a pasar en otro lugar de la misma forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno trata de hacer analogías, uno no solamente tiene que decir, si hago A, entonces pasa B, entonces si hago A en este otro lugar, va a pasar B, porque tú tienes que demostrar cuál es la vinculación respecto de las dos cosas que estás analogando. Tiene que haber un cierto grado de similitud, ¿ya? Entonces, eso sí podría ser un mecanismo, pero yo no daría solo de ese mecanismo, sino que trataría de decir otras cosas. Por ejemplo, trataría de demostrar por qué es probable que ese precedente suceda en ese otro lugar, porque de hecho existen condiciones similares, ¿cierto? Entonces es como eso. Ya. Eso respecto de las preguntas. No sé si hay más dudas respecto de esto. Ya, aquí voy a avanzar. Esta es la última slide de la parte teórica. Ya. Narrativas dependiendo de los tipos de emociones. Hay emociones de lamentar narrativas, hay emociones de oponerse a narrativas y hay narrativas y emociones de mundo. ¿Ya? Cuando hay emociones de lamentar narrativas, como en cualquier emoción de lamentar, tú tienes que llevar un contrafáctico. ¿Sabes lo que es un contrafáctico? No, ya, a ver. El contra... Ya ves, ya, pero está bien. Qué bueno porque ahora lo van a saber. Cuando uno dice, esta casa lamenta X, dado que el debate es comparativo, tú dices, yo lamento X
Porque si no hubiera estado X, hubiera estado Y. Y es mi contrafactual. Por ejemplo, esta casa lamenta que Fernando esté dando este taller. Este es el ejemplo más clásico. ¿Por qué lo lamento? Porque el contrafactual es que hubiera estado en Chile viviendo un hermoso invierno y no estaría acá muerto de calor. ¿Ya? Entonces, ese es mi contrafactual. ¿Ya? Es lo que hubiera ocurrido si es que el fenómeno, yo tengo que hacer un ejercicio mental hipotético de qué hubiera ocurrido si es que lo que yo estoy lamentando no hubiera existido en el mundo. De nuevo, esta casa lamenta que Fernando esté dando este taller. Si yo soy gobierno, tengo que hacer un ejercicio mental y decir, ya, ¿qué estaría haciendo Fernando si es que no estuviera dando ese taller? ¿Ya? Si es que no hubiera existido Campamento Presemude, ya, probablemente estaría en Chile, ¿ya? Probablemente estaría en Chile tomando chocolatito caliente en un día frío, acostadito en su cama viendo Netflix, ¿ya? Eso, ese es mi contrafactual. El contrafactual tiene que ser probable y tiene que ser razonable. Yo no puedo decir, lamento que Fernando esté dando este taller, porque si no estaría estudiando su doctorado en Derecho en Harvard, ¿ya? Pero no es probable, ¿ya? Porque ni siquiera he terminado el pregrado, ¿ya? Entonces, como no es probable, ¿ya? Entonces, ese es el contrafactual, a grandes rasgos. Entonces, en las mociones de lamentar narrativas, como en toda moción de lamentar, tiene que ser contrafactual. El punto está en que muchas veces, o sea, la dificultad, a ver, a mí no me gustan las mociones de lamentar narrativas, porque creo que hay una dificultad muy grande de escoger el contrafáctico. Siempre va a ser un poco arbitrario, ¿ya? Porque si yo digo, esta casa lamenta la narrativa de que todos los hombres son iguales, ¿por qué necesariamente la narrativa va a ser como de que no, es que hay muchos hombres que son buenos, ¿ya? ¿Por qué necesariamente va a ser esa narrativa? Como que la elección, al menos inicialmente, va a ser arbitraria, ¿ya? Esto significa que cuando a mí me toque una moción de lamentar narrativas, yo tengo que hacer un esfuerzo importante en demostrar la probabilidad del contrafáctico, ¿ya? Para que no me digan que la elección de la narrativa que yo elegí en contraposición va a ser arbitraria. ¿Por qué? Porque nunca hay vacío de narrativas, nunca. Es decir, si desaparece la narrativa de que todos los hombres son iguales, no va a haber un vacío en esa narrativa, sino que va a existir otra. La dificultad es que no sabemos cuál es, ¿ya? Entonces hay que hacer un esfuerzo significativo. Con esto me refiero a 1 minuto o 1 minuto y medio de discurso bien hecho, o incluso 2, para explicar por qué mi contrafactual es el más probable, para que después no llegue la baja y diga, ay, es que el contrafactual de la alta no era probable, y que si yo nunca lo demostró, cambio el contrafactual y yo pierdo el debate. Hay otra vez. Entonces, en estas de lamentar, en caso de que seas gobierno, como lamentas, tienes que buscar un contrafactual. Si eres oposición, tendrías que estar a favor de lo que está lamentando. Claro. Gobierno. Si eres gobierno, narrativa, todos los hombres son iguales. Tú lo que haces es comparar el contrafactual con la narrativa de que todos los hombres son iguales y me dices el contrafactual es mejor que la narrativa de que todos los hombres son iguales. Oposición hace exactamente lo contrario. ¿Ya? ¿Sí? Digamos, la estrategia que tendrías que seguir en gobierno una vez que ya encuentras tu contrafactual y describes los dos, digamos, sería como traer esos puntos de choque de las características similares o como... Claro, o sea, la idea es que una vez que tú pruebas el contrafactual, tú quieres que tus argumentos y tu caso se desprendan de ese contrafactual, porque si no todo el tiempo que tú utilizaste para probar ese contrafactual no tiene ningún sentido, o sea, fue un error estratégico. Y entonces la idea es, claro, tú lo que haces es decir, tienes que ir haciendo comparaciones constantes entre el contrafactual y la narrativa que estás lamentando, ¿sí? Y como oposición, si el gobierno no ha conseguido probar el contrafactual, ¿tienes que cogerlo aún así como comparativo? No, si el gobierno no logra demostrar el contrafactual o no hace contrafactual, tú tienes que forzar el contrafactual. Y eso te da una opción estratégica, porque claro, o sea, la idea de elegir el contrafactual juega a favor del gobierno, porque el gobierno está definiendo la comparativa del debate. Si es que el gobierno pierde si es que el gobierno se farrea ese momento estratégico, oposición lo puede hacer, por lo tanto puede forzar la comparativa con otro contrafactual.
O bien puede decir como baja, ¿cuál crees que es el contrafactual? Qué sé yo, para tratar de hacer engage o no sé qué. ¿Ya? Pero sí tiene esa facultad. Ya, entonces eso quería decirle respecto en particular de las mociones de la mentalnarrativa. Es importante hacer esfuerzos para probar el contrafactual. ¿Sí? Una pregunta, bueno, es de más o menos. Baja de gobierno no puede negar el contrafactivo que te diga falta de gobierno. Como regla general no, pero existen excepciones en las que sí. Y que eso está regulado en el contrafactual, o sea, en el capítulo de contrafactuales, que fue algo que agregamos en el equipo de adjudicación de SEMU de Madrid. Tiene que ver básicamente cuando el contrafáctico de alta de gobierno no está suficientemente razonado o no es un contrafáctico razonable. Lo que les decía, si la moción es esta casa lamenta que Fernando esté dando este taller, si alta de gobierno saca el contrafactual de que Fernando estaría haciendo su doctorado en Harvard, baja de gobierno me tendría que acuchillar porque no es un contrafáctico razonable ni probable, ¿ya? Pero eso es excepcional y, bueno, como estudio derecho se lo digo de esta forma, pero todas las cláusulas excepcionales se interpretan de manera restrictiva, ¿ya? O sea, que no se van a dar. O sea, no se van a dar siempre, ¿ya? La idea es que no traten de ganar de esa forma, salvo cuando sea estrictamente necesario. Ya, segundo, oponerse a narrativas, y quiero que alcancemos a hacer al menos una moción. Pero ¿qué pasa si a tu juicio el contrafáctico de arriba es una mierda? O sea, te quiero decir, dices... Te jode. No, o sea, si no era el que te convenía, no era el que tú esperabas, te jode, rompes tu hojita de extensión y haces otro. Así de simple. No, porque ¿sabes lo que pasa? Es que si tú te convences de tu idea de que tú tenías un contrafáctico mejor, pero el de la alta ya quedó suficientemente demostrado, tú vas a intentar cambiar el contrafactual y vas a perder el debate. Entonces, no es estratégico. Sí, es que, por ejemplo, alta de ojo, alto de gobierno no aprueba bien su contrafactual. Luego alta de ojo demuestra de manera probable porque va a ser un contrafáctico que no conviene al gobierno. Baja de gobierno puede, yo que sé, refutar el contrafáctico de alta de ojo y puede plantear un contrafáctico más probable. O sea, a ver, tú me dices, alta de gobierno da un contrafáctico A, alta oposición dice que ese contrafáctico es malo para el gobierno. No, es como o dice, yo voy a poner otro contrafáctico. Alta de gobierno da un contrafactual que no prueba para nada. ¿Ya? Ya. Y después alta de ojo dice cuál sería el contrafáctico probable de gobierno en base a los criterios que alta de ojo le da la gana, pero lo prueba. Baja de gobierno puede probar un nuevo contrafáctico refutando el contrafáctico de alta de ojo. No, porque ese debate se termina en oposición. ¿Qué? Yo creo que lo más estratégico, o sea, siempre pueden intentarlo, ese debate se debería terminar en altas, pero lo más estratégico es que tú, si es que consideras que oposición tiene la razón en el contrafactual, ocupa ese contrafactual, si no es tan... No me estás diciendo engage. O sea, no, o sea, si haces engage, o sea, a ver, si es que alta de gobierno da un contrafactual que no está demostrado y de manera razonable y que eres estúpido, y alta oposición dice, no, el contrafáctico correcto era este, Yeah. y gana, tú tienes que ganarle a alta oposición, y la mejor forma de ganarle a alta oposición es hacerle engage directamente con ese contrafáctico y decir, ya, ok, voy a entrar en tu juego y te voy a ganar, ya, porque soy un tulón. Pero ¿Ya? debéis implementar. Eso, ya. Como les decía, rápidamente, oponerse a narrativas, ya las mociones que están fraseadas como esta casa se opone a X, son distintas a las mociones de esta casa se lamenta de X. ¿Por qué? Porque las mociones de esta casa se opone no implican contrafactual. Eso quiere decir que simplemente debatimos si, no sé, esta casa se opone a la narrativa de que todos los hombres son iguales, simplemente debatimos si esa narrativa es buena o mala y por lo tanto tenemos que ponderar cuáles son los beneficios y los perjuicios más importantes. Ya. 3. Narrativas en mociones de mundos. ¿Ya? En este caso, en las mociones de mundo, como que se presupone ya que la narrativa existe y tiene un alcance relativamente mayoritario. Por lo tanto, en estos casos, lo importante es hacer un análisis matizado de los actores, es decir, todo el tiempo que yo hubiera gastado tratando de demostrar cuál es el alcance de la narrativa en cualquier otro tipo de moción, en las mociones de mundo, yo lo voy a gastar en hacer análisis de actor respecto de cómo los distintos actores recepcionan la narrativa. Ya, eso. Mira, nos quedan 13 minutos, perfecto para hacer el prep time de una moción. Ya, voy a elegir, vamos a elegir la que está acá abajo. Esta casa lamenta la narrativa imperante en religiones monoteístas de que si te arrepientes de tus actos en tu lecho de muerte tendrás el perdón y la salvación. ¿No lo entienden?
En una final. Esta es la moción de cuartos de final de SEMU de Madrid 2020. A mí me tocó ser baja oposición en este debate. ¿Y qué tal salió? ¿Ah? ¿Qué tal salió? Pasamos a semifinales. Sí. Ya. A ver, ¿no entienden la moción? Sí, Ya. sí, sí. ¿Sí? A ver, explícame. Qué malo que estoy también. A ver. ¿Te tengo que explicar la moción o lo que Sí, tengo que hacer? como Vale, pues la dices. moción es básicamente que si hay una creencia cultural de que si en tu lecho de muerte te confiesas, ¿no? Por así decirlo, vas a tener perdón. Ya. Y en religiones monoteístas. Ya. Entonces, pensemos. Habla de religiones monoteístas. ¿Qué religiones monoteístas conocen? Hablen de uno. Ya. Islam, cristianismo, judaísmo. Eso, ¿alguien se le ocurre otra más? Budismo. Ya, budismo, ya. Trabajemos con esas cuatro. ¿Alguien tiene ciertos conocimientos de Islam, judaísmo? Ya. Lo mínimo. Básico. Ya. básicos. Entonces, el punto acá sería, si ustedes logran identificar esto, ustedes ya tienen cuatro actores distintos. Pues, o ya, si es que no quieren perder tanto tiempo, pueden decir, mira, hay dos grandes grupos de religiones, o sea, como está la religión cristiana, que no son necesariamente la católica, ¿ya? Y también está el Islam, ¿ya? Por ejemplo, vamos a trabajar sobre la base de estas dos. Hay puntos en común y hay puntos en específico. Un análisis importante podría ser cuáles serían los distintos incentivos que tiene una persona cristiana en comparación a una persona que cree en el Islam para recepcionar esta narrativa. Ya. Entonces, pero aquí lo primero que tenemos que pensar es, ¿cuál es el contrafacto? ¿A alguien se le ocurre? Que por mucho que te arrepientas en tu lecho de muerte, si has pecado mal no te salvas. Ya. Otra que da igual lo que hagas en tu vida, siempre vas a tener la salvación en Dios, creo. Ya. Ese es el contrapacto No, más eso es lo roto. que está todavía. diciendo. No, la mitad. Ya. Intentemos, tú. ¿Por qué? Dame dos razones para pensar que tu contrafáctico es el más probable. A ver, porque aquí porque si la idea es que tú te vas a salvar por portarte bien, en caso de que estemos quitando la parte de poder pedir perdón y arrepentirte, quiere decir que entonces si pecas, por mucho que te arrepientes, como has sobrado mal, no te vas a salvar. Debes mantenerte como portarte bien toda tu vida para salvarte. Ya, o sea, eso significa que la narrativa va a ser que yo tengo que pedir perdón en vida. O sea, como no al final de mi vida, sino que durante mi vida, una vez que hice. Se podría decir, pero mi idea es como que debes obrar bien toda tu vida para conseguir la salvación. Da igual que, aunque el problema, como si pidas perdón, no. Ya. Un poco extremo, sí, pero. Obvio, esto es arrepentimiento, ya. Acá, tú me habías dicho otro contrafáctico. ¿Cuál era tu O contrafáctico? sea, creo que las religiones monoteístas se basan en una creencia de que tú tienes que creer en Dios y que este es un salvador omnipotente. ¿Ya? Cuando tú consideras esto, es altamente probable que confiesen que su todopoderosidad, a ¿Ya? pesar de que hayas hecho buenas o malas acciones, siempre te van a condicionar. Por tanto, Omnipotencia, no todo poder. Es que no. Ya. Entonces, hagas lo que hagas, tus acciones ya ok te determinan, pero aparte tienes a una persona que siempre te va a resguardar. Eso en sí genera una narrativa como de mucho más apego a Dios. Ya, entonces tú me estás diciendo que haga lo que haga, igual Dios me va a perdonar al final. Sí. Ya. Pero ¿y qué pasa con todas las narrativas del Dios castigador? O sea, que es como de hecho, por ejemplo, en el judaísmo, o sea, a ver, una de las cosas que distingue al catolicismo o al cristianismo del judaísmo es que Cristo toma el judaísmo y saca este Dios castigador y dice Dios es amor, ¿ya? Ama al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces quizás ese contrafáctico, hay una objeción fuerte respecto de ese contrafáctico que quizás solo aplica en una determinada religión monoteísta, Que sería el cristianismo. que sería el judaísmo. Acá, que Yo está. tengo una que es que si realmente, dentro del contexto de las religiones monoteístas, nunca te arrepientes, digamos que nunca tienes un incentivo de A, reflexión y B, de hacer acciones buenas. O sea, que no tienes como una preferencia hacia las acciones buenas por mucho que te arrepientas. Ya. Acá y acá, y después yo les voy a decir qué se me ocurre. El contrafáctico que sacaría es que al final la otra narrativa que se pone cuando se quita esto es que sería más el equilibrio en vida, es decir, si al final de tu vida tú has hecho más acciones buenas que malas, es decir, porque el ser humano peca y eso se sabe desde, por ejemplo, la religión del cristianismo y por eso perdimos el Edén,
al final la persona tiene el mal dentro, pero sí que es verdad que gracias a ese salvador y ese apego de bondad, sabemos que al final lo que cuenta es que hagamos más cosas buenas que malas, aunque hagamos cosas malas. ¿Ya? Es un poco lo mismo, que deberías arrepentirte en vida, porque creo que estas religiones monoteístas lo que hacen es impartir unos valores, por ejemplo, de bondad, etcétera, tal. Entonces, si tú lo que haces es poner esto, lo que estás haciendo es que la gente al final, como darle la vía fácil de decir, ah, pues da igual que a lo mejor haya llevado una vida pues que no haya sido muy buena con el resto, he sido egoísta, etcétera, no tengo ningún incentivo para decir, oye, pues voy a seguir estos valores cristianos, por ejemplo. Ya. Ya, ahora les digo lo que yo pensaría. Yo pienso más o menos similar a ustedes. O sea, yo haría la siguiente explicación. Explicaría primero el fenómeno que estoy lamentando y diría, cuando existe esta narrativa de que si tú te arrepientes en tu lecho de muerte, obtienes el perdón, eso significa que tú no tienes incentivos a pedir perdón antes de tu lecho de muerte. Significa que tienes incentivo a ser un estúpido durante toda tu vida porque piensas que al final de tu vida como que te puedes arrepentir y ya vas a tener el perdón de Dios y te mueres contento, ¿ya? Entonces, en la comparativa, si esa narrativa no existe, lo que va a existir es alguna narrativa que motiva a las personas a arrepentirse de sus actos de manera más inmediata. Es decir, no en su lecho de muerte, sino que tienen que hacer un ejercicio de arrepentimiento, no sé, por ejemplo, yo golpeé a mi mejor amigo. Yo no me voy a arrepentir de eso al final de mi vida para obtener el perdón de Dios, sino que probablemente la narrativa que existe ahora es que yo tengo que arrepentirme de una manera más inmediata, ¿cierto? O sea, como que tengo que casi que ir arrepintiéndome al tiro, decimos los chinos. Yo tengo que ir arrepintiéndome al tiro, ¿ya? Entonces, es como... Sobre todo porque a lo mejor no lo recuerdas, es un mecanismo. Claro. Si haces tantas cosas durante tu vida, a lo mejor que pegaste a tu amigo no lo recuerdas, entonces tampoco puedes pedir perdón explícitamente por eso. Claro. Pero la emoción es un poco conflictiva porque al final, en religiones como el judaísmo y el cristianismo, al final de tu vida tienes el juicio final, que al final no es que te arrepientes y tienes perdón y salvación, sino que estás sometido a ese juicio que de todas maneras se te aplica legalmente que estamos hablando. Ya, pero eso rompe un poco la emoción, ¿no? Porque la emoción igual está presumiendo que existe esa narrativa en religiones monoteístas. Claro, porque si no lo presumen no existe la emoción. ¿Ya? Que luego también hay una cosa que al final se hace una narrativa de pedir perdón casi inmediatamente después de cometer el balazo. También hay como un pequeño tipo, no solo además de pedir perdón, es intentar arreglar lo que has hecho. En cambio, en tu lecho de muerte que te está muriendo, vale, pues puedes pedir perdón, está muy arrepentido, pero lo que has hecho, no vas a poner ninguna manera de intentar arreglarlo. O sea, al igual que, pues eso, si te pegas con tu amigo, pues aparte de pedir perdón por haberlo hecho y te das las pares, pues eso es la amistad, o si no vas a algo, pues intentas devolverlo o algo así. Claro, pero ahí eso es cierto, es un caso probable, importante, pero eso no abona a probar la probabilidad contrafáctico, sino que ahí tú estás impactando, estás diciendo, comparativamente en un lado, o sea, tú lo que me dices es, en el lado de oposición, tú te arrepientes en tu lecho de muerte y no tienes agencia para reparar el daño, simplemente tienes agencia para arrepentirte. En mi lado, como tú te arrepientes, antes, eso significa que tienes agencia para reparar el daño que causaste. Pero ese argumento presupone que el contrafáctico ya está probado. ¿Ya? Ojo con eso. Pero estaba bien, ese es un impacto importante del caso. Allá y acá. En relación con lo que ha dicho mi compañera y has comentado, ¿no podríamos decir que existe otra narrativa conviviendo con esta en cuanto a las religiones monoteístas te muestran esto, pero es que existe un juicio final impuesto por los libros sagrados de cada religión? Entonces, ¿en esta narrativa de modo diferente la que se puede utilizar? O sea, eso podría ser un contrafáctico y decir como, mira, existe el juicio final y por lo tanto la narrativa va a ser de que el perdón divino y la salvación no depende necesariamente de tu arrepentimiento, sino que depende de la ponderación que se haga en tu juicio final, ¿ya? Pero si te está diciendo, si te arrepientes de tus actos, tendrás el perdón y la salvación. Claro, pero él está hablando del contrafáctico. Ah. ¿Ya? O sea, su contrafáctico es que cuando no existe esa narrativa, lo que existe es la narrativa del juicio final. Es decir, el perdón y la salvación depende del juicio final. Y eso lo podríamos profundizar diciendo algo así como, bueno, eso significa entonces que tú tienes más incentivos para actuar de manera positiva durante tu vida porque tú quieres que te vaya bien en el juicio final, ¿cierto? Ahora, miren, nos quedan 2 minutos, pero piensen lo siguiente, ya.
asumamos que tenemos cualquier contrafáctico. El punto es, ese contrafáctico, supongamos que ustedes tienen un contrafáctico X en gobierno y su caso es, ahora las personas tienen más incentivos a comportarse bien en vida en comparación a oposición, donde tienen incentivos a ser unos cerdos durante toda su vida y simplemente arrepentirse en su lecho de muerte. Ya, la pregunta es, ¿este incentivo a comportarse bien en vida funciona igual respecto de todas las personas religiosas? O sea, aquí hay personas religiosas, ¿cierto? Sí. ¿Y todos son igual de religiosas? O sea, ¿van a misa todos los domingos? Como practican la Eucaristía, o están bautizados, están confirmados, hacen su primera comunión, entonces noten que hay distintos niveles de compromiso con la religiosidad, ¿ya? Y eso significa que ese contrafáctico no va a funcionar, o esos incentivos para actuar de manera buena durante toda mi vida, no va a funcionar de la misma forma. ¿Por qué? A mí me encanta hacer este framing respecto de las religiones. Las religiones son, en el fondo, pautas de conducta. Te dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Esas pautas de conducta no funcionan igual en todas las personas que son religiosas, porque hay personas católicas que creen en el aborto, o hay personas católicas que no van necesariamente a misa todos los días, ¿cierto? O hay diferentes visiones del cristianismo, como la teología de la liberación, por ejemplo, etc. Eso significa que probablemente, esa sería la objeción que hubiera hecho yo, probablemente el impacto de comportarte mejor funciona solamente respecto de personas muy comprometidas con su religión, respecto de las cuales esa es su única o su más importante pauta moral de comportamiento, ¿ya? Pero hay otras personas que son religiosas, pero no tanto, respecto de las cuales eso no va a ser necesariamente así en todos los casos, ¿ya? Porque tienen otras pautas paralelas a la religión que modelan su conducta. ¿Por qué? Porque son personas que viven, que creen en una religión, pero están situadas en un tiempo y en un espacio donde existen otras narrativas que conviven. Entonces, no sé, supongamos que un valor del cristianismo es como la austeridad, ¿ya? O sea, ser austero, ¿ya? Bueno, pero vivimos en un mundo capitalista que te dice todo lo contrario, te dice gasta plata como un enfermo, te dice que el éxito está determinado por cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente, por cuál es la marca de tu auto, qué tan caro es tu auto, qué tan cara es la camisa que te pones, si es que tienes un iPhone 500 eres más exitoso si tienes un Huawei P20, ¿ya? Entonces es como, lo que sucede es que las personas que son menos religiosas conviven con otras narrativas que existen en ambos mundos que hacen que ese impacto no funcione de la misma forma. Por eso es importante hacer el análisis de los actores, porque eso te permite matizar el impacto. Entonces tú podrías decir, mira, quizás para personas que tengan un compromiso medio respecto de la religión, este impacto no va a funcionar en todos los casos, pero sí va a funcionar en casos relevantes. Por ejemplo, si es que yo estoy en pareja y le soy infiel a mi novia, quizás sin la narrativa, quizás en el mundo de oposición, yo solo tengo incentivo a pedirle perdón cuando me muera. Pero quizás en mi mundo, en un caso tan sensible como una infidelidad o una relación que lleva años, quizás sí que tengo incentivos a pedir perdón inmediatamente porque es un caso más importante, ¿ya? Entonces, ahí tú puedes decir, mira, en casos importantes, en casos límites, esto igual va a funcionar respecto de esas personas. Por eso es importante el análisis de impacto. Acá y acá, y creo que ya termino. Eso en el sentido de Oppo, no sé hasta qué punto esto sería relevante o no, pero yo lo que entiendo es que no son los mismos los valores, aunque convivan, entiendo que no son los mismos los valores cristianos que los valores a lo mejor de la religión musulmana, islámica. Entonces, ¿cómo esto podría afectar, por ejemplo, en casos de conversión o en casos, no sé si me estoy explicando? Como cambias de una religión a otra. Ya, es que aquí lo importante es determinar, siempre, o sea, tú puedes hacer, por ejemplo, una extensión que explique cómo funcionaría esto en distintas religiones monoteístas. ¿Ya? Eso podría ser una buena línea de extensión. Pero si eres cámara alta y tienes menos tiempo para pensar en esas cosas, probablemente quieras pensar en la línea intuitiva. Y la línea intuitiva va a ser tratar de buscar un punto en común entre todas las religiones monoteístas. ¿Cuál sería ese punto en común? Yo diría, mira, todas las religiones monoteístas tienen
un Dios todopoderoso o una figura que representa todo lo que está moralmente bien, independientemente de lo que en concreto sea, qué es lo que está moralmente bien para cada una de esas religiones. Porque lo que está moralmente bien para el catolicismo no es necesariamente coincidente con lo que está moralmente bien para el Islam. El punto es que ambos tienen un gran profeta, por así decirlo, o una gran figura divina, que es la representación máxima de lo que está moralmente bien, lo que significa que las personas van a actuar conforme, o sea, van a tender a actuar conforme a lo que esa figura les diga. ¿Ya? ¿Había otra mano? ¿Cómo entonces, o sea, tú dijiste que habías hecho esta moción baja de oposición, ¿cómo tú esa refutación que has hecho, digamos, habiendo hecho la refutación al tema de tú ir pidiendo disculpas, digamos, en vida, ¿cómo luego tú ponderaste eso con el lamentarlo en el lecho de muerte? Ya no me acuerdo de él. Les voy a mandar el debate, ¿ya? Era un lindo debate. No sé si te acuerdas de cómo hiciste porque sé que a lo mejor tú puedes como refutar por qué el otro no va a pasar, pero sí que es cierto que a veces que es como complicado el tema de decir por qué el tuyo es más importante que ocurra o no, ¿sabes? Claro. Ya, yo me acuerdo ahí que, ya, todo gobierno, ganamos ese debate de la siguiente forma. Me tocó además el látigo de oposición, yo nunca hago látigo. Sí, Mati extendió porque él es religioso y él sabía más la extensión y yo no tanto, entonces priorizamos eso. Ya. Lo que sucedía en ese debate en particular es que todas las cámaras del debate habían debatido en función de impactos sociales. O sea, cómo la sociedad va a ser mejor. Lo que nosotros hicimos en baja de oposición, y obviamente hicimos el engagement necesario a través de todos los puntos de información que fueran posibles, y Mati dedicó un tiempo importante de su extensión a explicar por qué el impacto social valía absolutamente nada en el debate. O y sea, que desencuadraron en baja de oposición. Claro, sí. Y salió. Pero es súper difícil. Sí, ya estamos casi. No, era solo para ver cómo iban. ¿Ya casi? Sí, estamos. Entonces lo que hicimos en ese debate fue, nosotros ganamos ese debate a través de un impacto individual. Es decir, demostramos cómo individualmente ese arrepentimiento en el lecho de muerte era considerablemente significativo, tanto para la persona que se moría, porque podía descansar en paz, ¿ya? Y que también era importante, pero también era importante respecto de la persona a la cual tú le pedías perdón. Entonces nosotros poníamos el ejemplo de un padre que golpeaba a su hijo. Si ese padre se disculpa en su lecho de muerte con su hijo, eso no solamente le va a dar tranquilidad a su hijo, al padre para morirse en paz, sino que también le va a dar, es un mecanismo de reparación importante para su hijo, porque su último recuerdo de su padre ya no va a ser el golpe que le dio, sino que va a ser el recuerdo de su padre arrepintiéndose en su lecho de muerte, y eso significa un mecanismo de reparación importantísimo para el resto de tu vida, ¿ya? Y lo que nosotros demostrábamos era que ese impacto individual, primero, era mucho más intenso, porque la reparación era importantísima, pero también era mucho más probable, porque ese es otro mecanismo para ponderar impactos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que nosotros decíamos es, el impacto social depende de muchos incentivos distintos de los actores. Por ejemplo, depende de que tú tengas un compromiso muy grande con la religión, o depende de que esto se aplique a casos extremadamente graves, y por lo tanto es menos probable. Mi impacto es mucho más probable, porque el perdón en sí mismo es reparador, si es que tú realmente lo quieres, si es que realmente lo recibes, ¿ya? Entonces, por un criterio de probabilidad, ese impacto era mucho más importante y ganaba la comparativa, ¿ya? Búsquenlo, no sé si tienen Facebook, pero todos esos debates están en Facebook. CEMUDE Madrid 2020, cuartos de final, y no recuerdo la sala, pero bueno, ahí ustedes lo...